Gracias a ustedes. Sí me escucho bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues les agradezco primeramente a ustedes que me hayan dado la oportunidad de compartir esta experiencia con el tema de aceptación. Pues me presento con ustedes. Mi nombre es Guadalupe R. y soy una alcohólica. Y fíjense que este tema de aceptación es muy importante para mí y también es muy interesante porque creo que la parte que más yo podía haber trabajado o la parte que más yo podía hablar pues era de la negación, ¿no? Que es lo contrario totalmente de la aceptación. Y para nosotros los adictos, para mí como alcohólica, tan solo el hecho de aceptar que yo tengo un problema, y el problema no es el alcohol ni la droga. Ese es algo que ojalá a ustedes les quede claro para que les pueda ayudar a entender la enfermedad de las adicciones. Mi problema no es el alcohol, mi problema no son las drogas, mi problema no es mi familia, mi problema no fue la pareja que me abandonó, mi problema no son mis hijos. Cuando yo llego al movimiento y al programa de Alcohólicos Anónimos, yo me doy cuenta que mi problema, para empezar, es que yo soy impotente para consumir cualquier tipo de drogas que altere mi sistema nervioso, ¿sí? Que yo no puedo tomar buenas decisiones debido a que mi mente está alterada. Y esto lo pude entender solamente cuando leí la opinión del médico, cuando él me dice que yo tengo una enfermedad tanto física como mental. Y bueno, acepto por primero pues que yo soy impotente, que yo no puedo controlar mi manera de consumir y nunca voy a manejar la cantidad de copas para consumir sin tener problemas, ¿sí? Esa es la primera parte de la aceptación que yo tuve que entender en un primer paso. Y bueno, me la llevo durante algunos años tapando la botella, como muchos alcohólicos y drogadictos mediocres que conozco de otros grupos. Me la llevé así algunos años, ¿no? Como que le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame en cuanto a la obsesión por volver a consumir alcohol, porque sí, cuando yo consumo mi vida se vuelve ingobernable, me meto en problemas, y pues voy a terminar en la cárcel o voy a terminar en un manicomio. Y Dios tan lindo y tan hermoso me arrancó la obsesión por volver a consumir. Sin embargo, yo le dije, sí, Señor, pero por favor yo me hago cargo del sexo, me hago cargo del poder y me hago cargo del dinero. Yo eso lo manejo solita, ¿sí? No necesito en eso a Dios. Además, Dios que tiene que ver en la administración, Dios que tiene que ver en mi vida emocional. Además soy muy joven y bella y puedo pues tener al hombre de mi vida, ¿no? Siempre con ese sueño de princesa frustrada, de que algún día va a llegar un hombre a mi vida que me ame como yo quiero que me ame, porque hasta eso siempre he sido egoísta. Y pues viene esta triste aventura en mi vida de solamente tapar la botella. Y empiezo a tener esta locura, porque la aceptación y el primer paso no solamente se aplica para dejar de consumir drogas, sino que se aplica en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Estas áreas que yo estaba practicando, porque a mí el poder me daba dinero y el dinero me daba poder, y entonces yo podía tener sexo con quien yo quería. Yo no me daba la tarea de leer los pasos porque me daba hueva, me llamaba más la atención un libro de metafísica, un libro como para sentirme un poco más que los demás. Y pues a los primeros años de abstinencia dentro de esta borrachera seca, pues uno de mis hijos, mi hijo más grande, empieza a consumir también drogas y se involucra en una secta de la Santa Muerte, donde le hicieron un ritual, le abrieron los brazos para este ritual y consagrarse a la muerte, ¿sí? Él empieza a consumir y empieza todo este desorden y también las consecuencias de mis descuidos durante todo el tiempo que yo
me daba la tarea de otras cosas externas, más no de lo más importante, que era sanar mi interno, y a través de sanar mi interno, pues aprender a ser mamá, porque pues no nací siendo madre. Y para mí fue muy doloroso aceptar que también mi hijo tenía este mismo problema. Yo veía que ya tenía graves problemas en el sentido económico, social, y pues lo corrían de una secundaria y luego de otra. Entonces tomé la decisión de internarlo en la Ciudad de México en un centro de rehabilitación, y ahí duró un tiempo sin consumir. Pero yo me creía tan perfecta, porque decía, ay, no puede ser posible que mi hijo sea tan tonto. O sea, como yo ya había adquirido la sobriedad física nada más, yo me creía perfecta, y yo no soportaba que mi hijo fuera tan tonto y estuviera consumiendo drogas. Entonces, también viví en una ceguera, que la mayor parte de la familia codependiente vive en esta ceguera, en donde yo decía, yo soy perfecta, soy una mamá buena proveedora, a mis hijos no les hace falta nada, ellos tienen absolutamente todo, el que es malo pues es su papá, porque es un irresponsable, es un drogadicto y todo eso. Y entonces viví en esa ceguera hasta que empecé a tocar fondo, cuando yo me doy cuenta de que yo creía que tenía el control de todo y no tenía el control absolutamente de nada, ¿sí? En mis relaciones personales, con las personas que yo me llegué a involucrar, que pobrecitas, Dios las bendiga donde quiera que estén, pues buscaba la perfección en un hombre, y no era el hombre, sino que era el ideal que yo tenía en mi mente. Era una cosa totalmente irreal el pensar que el hombre con el que yo estaba tenía que ser como yo quería que fuera, ¿sí? Yo soy una mujer totalmente manipuladora, controladora, con un problema de neurosis terrible, con una celotipia terrible, porque estando sin el programa es tocar fondo con todas las emociones, o sea, terrible, terrible. Más las circunstancias, más los resultados de mi pasado, de los daños que yo cometí a mi familia, a mis hijos, pues todo esto a mí se me venía, y ahí es donde me doy cuenta que yo no tenía absolutamente el control de nada, ¿sí? Y también pude entender a través de todo esto, fíjense, qué curioso, hay una raíz del control, ¿no? Y la raíz del control es la creencia de que tenemos el control sobre otros. Es una creencia muy fuerte y arraigada, una solución destructiva que muchos aprendemos en la infancia, ¿sí? Esto yo lo escribí en uno de los manuales que hice de codependencia. Ahí yo me doy cuenta de que yo creía, o sea, es una creencia que yo tengo en mi mente, y esta creencia se convierte en una obsesión, ¿sí? Por lo tanto, pudiera ver la verdad externa, pero no la aplico en mi vida, porque yo estoy obsesionada con creer que tengo el control de todo y de todos. ¿Cuál es la raíz de esta creencia? Desde los 3 años, mi madre me inculcó que yo la hacía sufrir mucho. Por lo tanto, hacía todo para no ocasionarle sufrimiento. Y fíjense, desde ahí yo ya tenía la creencia de que yo tenía el control de portarme bien para no hacer sufrir a mi madre, ¿sí? Entonces, toco fondo en esta situación con mis hijos, toco fondo en mis relaciones personales, y llegué a venderme una idea que para mí era como la única solución mediocre de seguir subsistiendo, y decía, todos los hombres son iguales, o sea, me está yendo mal. Y lo peor que yo pude haber pensado en mi mente enferma era que el programa no funcionaba. Es que el programa no funciona. Tengo 4 años en el programa y no funciona. Y es obvio que no funcionaba porque yo no aplicaba los pasos en mi vida. Entonces me regresé otra vez a mi primer paso y dije, a ver, ok, Dios me ha liberado de la obsesión por volver a consumir drogas, porque mi problema es que soy impotente para consumirlas, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo sé que no puedo controlar a mis hijos,
sé que la única manera en la que yo puedo ayudarlos es a través de mi ejemplo, ¿sí? A través de lo que yo hago, ¿sí? O a través de lo que digo, pero lo llevo y lo ejecuto a una acción. Entonces, yo me di cuenta de que era impotente para controlar la vida de mis hijos. Finalmente pasaron 4 años, mis hijos crecieron, mi hijo se fue de la casa, mi hija empezó también a consumir drogas. Y dije, no tengo el control de lo que yo creía que tenía. Entonces, soy impotente para controlar la vida de ellos. Me molesté mucho porque mi hijo se involucró con una mujer mucho más grande que él. Y entonces yo lo veía pues como algo terrible, o sea, ¿cómo mi hijo va a estar viviendo con una mujer tan grande, 10 años más grande que él? Pobrecito, ¿no? Y pues mi hija tenía ciertos gustos en la temática de arreglarse y a mí no me agradaba porque decía, no, pues es que esa manera de arreglarse como que no va, traer el pelo tapándole los ojos y todo quería controlar. Entonces me di cuenta y acepté por primera vez en mi vida que yo no podía controlar ni los pensamientos, ni los sentimientos, ni las acciones de mis hijos, ¿sí? Finalmente la relación que yo tenía se terminó, fue una relación muy tóxica y no porque él fuera malo, sino porque yo era la tóxica. Se terminó la relación y dije, yo no lo puedo cambiar, porque esa es la parte de la aceptación. Yo no lo puedo cambiar. Yo sé que él es un ser humano y él es un individuo y él piensa de la manera que tiene que pensar y él hace lo que crea a su capacidad que tiene que hacer, ¿sí? Y así es como comienzo yo nuevamente en el programa y aplicar los pasos. Fíjense qué interesante nos dice el primer paso. Dice, el primer paso nos da permiso de dejar de controlar y de cuidar a los demás y comenzar a cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Por primera vez acepté en mi vida que me ponía muy mal la jodidez de los demás, ¿sí? Pero que yo no podía solucionar la jodidez de los demás, que sí tenía la capacidad para solucionar mi jodidez y trabajar con mi interior, ¿sí? Con todas estas creencias con las que se tienen que romper a lo largo de nuestras vidas, porque no podemos seguir pensando como pensábamos hace 5 años o como cuando pensábamos y que empezamos a estar en el programa y estancarnos sin aplicar los principios a nuestras vidas. También de alguna forma creo que la mayor locura que yo pude haber experimentado a lo largo de mi proceso de recuperación ha sido la perfección, ¿sí? Es una locura, es un tipo de locura creerme la supermadrina, la perfecta, la que no comete errores, la que sabe todo, la ubicadora desubicada, la intolerable religiosa, la prejuiciosa, todo esto. Entonces, el primer paso a mí me lleva a aceptar que yo no puedo controlar a los demás y hay muchas situaciones que tampoco puedo controlar. También tuve que aprender a detectar, por ejemplo, yo me daba cuenta, a ver, esta situación es una situación del pasado que me está afectando ahora, pues es una consecuencia y tengo que enfrentarla con responsabilidad. O esta situación que a mí me está pasando ahorita, me está pasando porque es una nueva etapa y estoy luchando con que las cosas no sean como están siendo y entonces me aferro a querer que las cosas sean de otra manera porque yo creo que nosotros entendemos dentro del programa que salir de un estado de confort es la experiencia más dolorosa y muchas veces no nos esperamos este tipo de experiencias y llegan a nuestra vida personas que solamente vienen a eso, a sacarnos totalmente del estado de confort, pero es muy doloroso, ¿sí? Bueno, también el primer paso me llevó a mí a admitir que soy impotente para controlar y cuidar a los demás, ¿sí? Así como soy impotente para consumir drogas, soy impotente para controlar a los demás, o soy incapaz, como ustedes quieran llamar.
incapaz o impotente. Para mí me resultó mejor aceptar que soy impotente para controlar a los demás. Es que hice mis anotaciones. Admitir que cuando queremos controlar y cuidar a los demás, nuestra vida se vuelve ingobernable. Y era exactamente lo que a mí me pasaba. Cuando yo quería controlar y cuidar de los demás, mi vida se volvía ingobernable, porque obviamente me enfocaba en querer cambiar a esas personas y en querer controlarlas. Entonces yo salía de mí para ayudarlos a hacer lo que posiblemente a mí me agradaba que fueran. Entonces mi vida se veía ingobernable. Empezábamos a discutir, a mandarnos a la fregada, a dejarnos de hablar, a no comer juntos, a no llamarnos por teléfono, y eso es la ingobernabilidad. O sea, cuando yo estoy enfocada en querer cambiar algo o a alguien, me lleva a la ingobernabilidad, a no tener gobierno de pensamiento y a no tener gobierno de mis emociones, porque mis emociones están siendo controladas por las actitudes o por las situaciones que no están bajo mi control, ¿sí? Y fíjense también qué interesante, dice, se vuelve ingobernable porque nosotros estamos fuera de control. Y estar fuera de control es emocionalmente reaccionar, ¿sí? Como que reacciono por autopropulsión, como que tú me dices, yo te contesto, tú me dices, yo te digo, tú me haces y yo te hago, porque soy una persona totalmente vengativa, ¿sí? El gobierno de nuestra vida lo tienen las personas que mueven nuestras emociones, o sea, las que no hacen lo que nosotros queremos como deseo personal. Y aunque sea un deseo personal sano, porque yo decía, o sea, pues a mí me gustaría que, por ejemplo, mi hija estudiara de psicóloga, pedagoga, o que fuera una abogada chingona, ¿no? Porque eso era lo que yo quería, ¿sí? Y que mi hijo pues fuera un ingeniero y que fuera muy inteligente y no se involucrara con tanta chamaquita, ¿no? Porque para mí todas eran putas menos yo, para mí todas eran nalgas prontas menos yo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo trataba de controlar todo mi exterior, ¿no? Y fíjense, otra de las palabras también muy importantes que abarcan para poder entender la aceptación, ¿no? Porque hay que aceptar la impotencia. ¿Y qué es la impotencia? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con la impotencia? Y es sencillo. Aceptar la impotencia es rendirse, ¿sí? Es rendirnos totalmente. Así como yo me rendí ante el alcohol y ante las drogas, así me tuve que rendir, ¿sí? Ante las situaciones exteriores que no están bajo mi control. Para algunas personas es fácil aceptar la primicia del paso 1, solamente para algunas personas, no para todas, porque quiero decirles también que como mamá, pues a mí me encanta tener el control y me encanta ser la orquestadora de todo. O sea, bien dice un dicho de los Alcohólicos Anónimos, mis hermanos y grandes compañeros, dice bien claro: si hay una fiesta, de una boda, yo quiero ser el novio y quiero ser la novia al mismo tiempo. Pero también el sacerdote que va a dar la iglesia, ¿no? Porque siempre he querido ser la protagonista de todo y de todos. Si hay un velorio, o sea, quiero ser el difunto y al mismo tiempo también quiero ser la chillona que está ahí, porque siempre he querido ser la protagonista de todo y de todos, ¿sí? Entonces, la aceptación quiere decir rendirme. Rendirme es la rendición ante todo y ante todo lo que yo quiero controlar, ¿sí? Y sí, se los vuelvo a decir, para algunas personas puede resultar muy fácil. Pues sí, porque dicen, bueno, pues es que sí, soy impotente ante la vida de los demás y bla, 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 ¿sí? Pero a la hora de la acción es como la mamá codependiente que dice, en esta ocasión ya no le voy a ayudar al alcohólico drogadicto,
ya no lo voy a sacar de la cárcel, ya no lo voy a ayudar a pagar sus cuentas. Lo dice una y mil veces, pero va el de Coppel a la casa y dice, tenga, para que ya no me esté molestando, ¿no? Entonces, a la hora de la acción es lo difícil. Y tenemos un hábito de tantos años, nosotros como alcohólicos y drogadictos, y también la familia codependiente, no se hagan, tenemos este hábito de solucionar para que no nos cueste más trabajo, ¿sí? Entonces, para cuando llegamos a este paso, estamos listos para rendirnos y derrotarnos. Otros tienen que luchar para aceptar esa impotencia. ¿Quiénes son esos otros que luchan? ¿Quiénes son esas personas que luchan para aceptar la impotencia ante el control o la incapacidad ante situaciones? Pues son estas personas que aman decir, no voy a ayudar al alcohólico drogadicto, pero termina haciéndolo porque recibe una recompensa, y esta recompensa, fíjense, es una recompensa muy jodida, pero es la recompensa y la creencia mental de que si le ayudo, pues nunca me va a dejar, ¿sí? Si le doy, pues ya sabe que fui yo y tiene que quedar bien conmigo y por lo tanto jamás me va a abandonar, ¿sí? Esa es la creencia y esa también es una obsesión. Y esa yo la tenía, porque saben que a mí me encantaba, ya que yo no tenía poder, de poder controlar a mis hijos y a las personas que estaban a mi lado, pues entonces yo buscaba la manera de manipular económicamente, ¿no? Y yo decía, sin mí no son nada. Yo sé que cuando mi hijo no tenga dinero va a venir y me va a pedir, ¿sí? Yo sé que cuando no tenga esto va a venir. Y sobre todo con mi pareja yo decía, él sin mí no es nada. Porque ¿quién lo va a amar como yo lo amo? ¿Quién lo va a querer como yo lo quiero? ¿Quién lo va a cuidar como yo lo cuido? ¿Sí? Y desgraciadamente siempre hay personas mejores que yo. Entonces, para mí es amar este paso que nos libera del control. El primer paso nos lleva a la aceptación y la aceptación nos libera de querer controlar todo, ¿sí? Odiamos no poder controlar, por supuesto, porque muchas veces lloramos por no poder controlar. Y fíjense que en mi experiencia yo he visto muchas veces esta situación con la familia. El usuario o el adicto que ya está en recuperación lleva un avance muy bueno, pero la esposa o la familia ve que el compañero ya va bien, está yendo a sus juntas, está creciendo y se le meten para jalarlo otra vez y recaiga. ¿Cómo? Pues es que a mí no me haces caso, que soy tu esposa, pero a tu padrino sí. Es que a mí no me haces caso, que soy tu madre, pero a tu madrina sí le haces caso, ¿no? Que ella ni siquiera te parió, ¿sí? Y así yo lo he visto, ¿sí? Yo al contrario, yo cuando empecé a practicar el programa, yo le pedí a Dios que llegara un buen padrino y una buena madrina para mis hijos y que les ayudaran a trascender, ¿no? Pero ya era la parte en la que yo ya me había liberado de querer controlar todo y todos, ¿no? Empecé a trabajar conmigo, con mi interior, por supuesto, a sanar mis heridas, a sanar estas creencias que yo traía desde niña, porque todo eso lo aprendí de mi Santa Madre, no es algo que me hayan enseñado los alcohólicos, ni algo que haya aprendido en mis relaciones de pareja, ni algo que haya aprendido con mis hijos. Este es un patrón de conducta que yo ya traía desde pequeña, ¿sí? Y bueno, nos enferma tener que soltar y rendirnos, por supuesto, porque es un duelo, ¿sí? Es un duelo soltar aquello que no podemos controlar, ¿sí? Relajarnos y decir, mi hija ya creció y está haciendo su vida, aunque sea con un patán, pero está haciendo su vida. Y no está en mis manos el cambiar su pensamiento ni cambiar su entorno. Por lo tanto, soy impotente y me alejo y suelto. Suelto, me relajo, soluciono el sentimiento que a mí me hace sufrir. Si es un resentimiento, hago un inventario. Si es temor, hago un inventario.
Si es culpa, hago un inventario. Si es remordimiento, hago un inventario, ¿sí? Pero yo tengo que solucionar lo mío. Yo no tengo que solucionarle la vida a mi hija, ni a mi hijo, ni a las personas que han estado a mi lado, ¿sí? De manera enfermiza. Luego también dice, pero cuando nos relacionamos con el paso 1, admitimos la verdad de que somos impotentes ante mucho de lo que sucede en la vida y que cuando tratamos de tener poder donde no lo tenemos, nos volvemos locos, por supuesto. Por eso yo me volvía loca, ¿sí? Entraba en unos estados de neurosis, en unos estados de temor porque como mis hijos, qué va a pasar, y si le pasa esto, y si le pasa aquello, y si esto no funciona, y si aquello tampoco no funciona, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Es obvio que nos enferma tener que soltar. A mí me enfermaba mucho tener que soltar, y me enfermaba mucho sobre todo decir, es que son felices sin mí, ¿sí? Me enfermaba mucho aceptar que yo no soy indispensable en la vida de nadie. Eso a mí me enfermaba demasiado y decía, es que cómo es posible que estén saliendo adelante sin mí, cómo es posible que esta persona no me extrañe, cómo es posible que esta persona no me busque, cómo es posible que tan fácil me haya sacado de su vida, ¿sí? Porque duele soltar, se los vuelvo a decir, esto es un duelo. Entonces, no podemos controlar a otros. Yo no podía controlar a nadie para que se quedara a mi lado, mucho menos la última que fue mi hija. Yo decía, ay, ojalá que se quedara conmigo y que trabajara aquí conmigo y que todo fuera más chido para tenerla cerca, ¿no? Porque eso es también la vieja idea de creer que necesitamos a alguien a nuestro lado para no sentirnos como nos sentimos. Y fíjense, no podemos controlar a otros, no importa cuánto queramos hacerlo, no importa cuánto creamos que es mejor para ellos, porque una de las cosas por las que yo me aferraba al cambio de mis hijos y a querer controlarlos es que les fuera bien, ¿sí? Y utilizaba muchas palabras, como las utilizaba mi madre, pues no hagas lo que yo hice, ¿no? Pues para que no te vaya a pasar lo mismo que a mí me pasó. Entonces, pude entender que también mi problema es que no puedo controlarme a mí misma cuando estoy en una situación de falta de aceptación. Yo no puedo controlarme. No puedo controlarme en cuanto a lo que digo, no puedo controlarme en cuanto a lo que hago, ¿sí? Porque estoy acostumbrada a controlar y a manipular y a chantajear también. Entonces, debo entender que también mi problema es que no puedo controlarme a mí misma. Fíjense, soy impotente ante el conjunto de resentimientos y creencias negativas que he acumulado en mi mente, ¿sí? Porque yo muchas veces me resentí con las personas que no se querían quedar conmigo. Para mí era muy doloroso sentirme sola y decir, ay, es que me fallaron, me abandonaron, me rechazaron, ¿sí? Y todas estas creencias negativas son aquellas de que me deja mi hija porque no me quiere, me deja mi hijo porque no me quiere, o me dejó mi pareja porque no soy como él quiere, o porque no le di lo que él quería. ¿Y qué era lo que él quería? Entonces yo me la pasaba con esas creencias negativas. ¿Por qué? ¿Por qué no me amó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué tan fácil me olvidó? ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me busca? Es que en realidad jugó conmigo, ¿no? Todo fue mentira y ahí estaba como Amanda Miguel. Él me mintió y él me dijo que me amaba y no era verdad, ¿sí? Y tirándome al drama y entrando en depresiones, porque es muy obvio, cuando una persona como yo, tan controladora, se ve rendida,
por las demás personas y porque estas personas me abandonan, entonces entro en una depresión y revivo la historia que he acumulado en mi mente y cada vez hago la historia mucho más terrorífica, como una película de terror, ¿no? Donde yo cada vez soy la víctima y más la víctima y más la víctima. Dice, soy impotente también para controlar a mis hijos y los hijos de otros. Soy impotente ante los resultados, la vida, las circunstancias y los eventos de estas personas y también de mis eventos. Yo soy impotente. Si este evento me está sucediendo el día de hoy, es porque me tiene que suceder y precisamente por eso tener las herramientas necesarias del programa para aprender a superar mis crisis. Aprender a vivir las etapas como se tienen que vivir, sin evadirlas en deprimirme, sin evadirlas en enfermarme físicamente, sin evadirlas yéndome a otro estado o yéndome de este grupo y buscando otro grupo con tal de huir de una realidad. Y también aquí me dice, no podemos controlar el curso de las relaciones. No podemos controlar la habilidad para escoger el momento oportuno de decir lo que tengo que decir y de callar lo que tengo que callar. Como quisiéramos poder controlar la habilidad para escoger el momento oportuno. Y fíjense, desgraciadamente yo no veía todos estos beneficios de mi primer paso porque estaba cegada en mis pensamientos negativos y en mi resentimiento por no entender que mis hijos son individuos, que las personas tienen voluntad propia y que toman sus propias decisiones y que siempre van a hacer lo que les haga felices, ¿sí? Fíjense, nos hundimos cada vez más en el pozo de la codependencia, nos hundimos cada vez más en el pozo de la autoconmiseración y de decir, es que no puede ser posible que a mí me esté pasando esto, ¿sí? No puede ser posible que mejor a aquellas personas que no luchan les esté yendo bien y yo que estoy en el programa, que hago servicio, que soy una excelente madrina, me esté pasando esto que me está pasando, ¿no? ¿Y por qué no nos puede pasar? Si finalmente somos seres humanos y finalmente no somos perfectos. Creo que en mayor parte lo que a mí me dolía era el dar una imagen de la madrina perfecta y tener un desmadre en mi vida familiar y tener un desmadre en mi casa, ¿no? En mis relaciones emocionales. Hay otra situación que también me costó mucho trabajo entender, pero gracias a Dios siempre ha habido persona que me ha ayudado. Por ejemplo, pues mi padrino siempre me decía, porque yo le decía, es que me siento con mucha culpabilidad por lo que le está pasando a mi hija, por lo que le está pasando a mi hijo y sobre todo me siento culpable de estar sola. Y él me decía, no, es que tienes que aprender que a tu hija y a tu hijo ahora le está pasando lo que le tiene que pasar, pero son sus propios resultados, ¿sí? Lo que tú les hiciste, el daño que tú les hiciste, la responsabilidad de ellos es sanarla y han estado dentro del programa y han estado en lugares donde les pueden ayudar y han tenido personas cercanas a ellos que les han querido ayudar. Entonces ya no está en tus manos, ya tienes que desprenderte de eso y empezar a trabajar contigo porque habrá otras situaciones más difíciles que tengas que resolver. Entonces en mi camino para mí ha sido difícil, primeramente, como les decía, pues aceptar que yo no puedo controlar mis copas y que nunca voy a poder beber sin tener problemas o consumir drogas sin tener problemas. Y luego también buscar la aceptación en cuanto a las situaciones más importantes, porque las situaciones más importantes en mi proyecto de vida pues es mejorar la relación con mis hijos y mejorar la relación con lo que yo tengo, con las herramientas que he adquirido dentro del programa, no con el egoísmo que siempre quise manipular y chantajear. Y luego también aceptar que hay personas que han llegado a mi vida y que han llegado a mi vida para enseñarme algo, no para quedarme ahí tirada y rendirme y caer en las depresiones que caí antes, porque yo soy maníaco-depresiva, ¿no?
Y en esta parte de las responsabilidades, dice, el paso 1 no implica irresponsabilidad. No está diciendo, no me puedo defender contra lo que los otros me hacen o me han hecho. Eso no nos está diciendo el primer paso. El paso 1 está diciendo lo opuesto, que somos responsables de nosotros mismos y de nuestros asuntos, ¿sí? El primer paso a mí me lleva a la responsabilidad conmigo misma. Los demás son responsables de sí mismos y de sus asuntos. Nos guste o no la forma en que cumplan con esa responsabilidad, ¿sí? Lo vuelvo a decir. Los demás son responsables de sí mismos y de sus asuntos. Y nos guste o no la forma en que cumplan con esas responsabilidades, no está dentro de mí ni dentro de nosotros el querer controlar o el querer cambiar. ¿Sí? La aceptación a mí me ha llevado a ser responsable, como en el caso de la codependencia también, ¿no? El aceptar que yo soy impotente para controlar mis copas, ¿sí? Perdón, es que se me seca la garganta. Aceptar también que soy impotente para controlar a las personas me hace responsable. Me hace responsable de lo que pienso, me hace responsable de mis emociones, y me hace responsable del resultado de todas estas decisiones que yo he tomado. Somos responsables de nosotros mismos. Yo soy responsable de mí misma, de dirigir mi energía vital hacia mí misma. Yo soy responsable de eso. Soy responsable de crear una vida plena y satisfactoria para mí misma. Esto solo sucede cuando nos abrimos a permitir que suceda, cuando practicamos los principios del programa, permitimos que suceda. Mientras no practicamos el programa, no permitimos que suceda lo que tiene que suceder alrededor de nuestras vidas, que es luz y que es vida de verdad, porque vida de verdad es una cosa, ¿sí? Estar parcialmente vivos es lavar, planchar y sufrir, ¿sí? Y nosotros es llorar, quejarnos y sufrir, ¿sí? Eso es estar parcialmente vivos. Y es parcialmente vivos porque comemos, vamos al baño, respiramos, pero no estamos vivos. Y el programa nos lleva a despertar espiritualmente. Y cuando despertamos espiritualmente, por supuesto que ya estamos vivos, ya abrimos los ojos a la luz. Estamos tan acostumbrados a la oscuridad como adictos que cuando consumimos nos refugiamos en un rincón, nos encerramos en un hotel o nos encerramos en la habitación porque estamos acostumbrados a la oscuridad, ¿sí? Entonces, cuando salimos a la luz y despertamos a través de practicar el programa, a través de desarrollarnos espiritualmente, pues empezamos a vivir. Y bueno, somos responsables de aliviar nuestro propio dolor, por supuesto. Si tengo que llorar, pues lloraré lo que tenga que llorar, porque es muy importante dejar que el cuerpo manifieste el dolor, ¿sí? También somos responsables de enfrentar y manejar nuestros propios miedos. El miedo que yo tenga al fracaso de los demás es un miedo personal, no es el miedo de los demás. También soy responsable de decir que no, ¿sí? De darme a mí misma lo que yo necesite, ¿sí? Soy responsable también cuando digo que sí y de mis consecuencias, ¿ok? Somos responsables o soy responsable de poner límites, de elegir y de tomar decisiones cuando necesito hacerlo para cuidar de mí misma en cualquier circunstancia o situación, ¿sí? Yo pongo mis límites. Fíjense que una persona me dijo que yo era una persona muy tóxica, porque yo le decía que no me agradaba para nada que estuviera mandándose mensajes con algunas personas,
y pues que para mí no era agradable, que eso a mí me causaba un poco de inseguridad de manera personal. Y pues lo importante es que yo se lo dije, pero me dijo que yo era una persona tóxica. Y dije, la literatura me lo dice, que yo soy responsable de poner límites. Y si yo pongo límites en algo que me está afectando emocionalmente, pues está bien. No es ser tóxica, es poner un límite. Porque a veces nosotras como mujeres permitimos que jueguen con nuestras emociones. Órale, está bien, tú juégale con mis emociones, ¿sí? No hay problema. Y luego viene esta carga emocional y luego vienen estas discusiones porque no se solucionó desde un principio. Y desde un principio yo me he acostumbrado a decir lo que me gusta y a decir lo que no me gusta, ¿sí? También es muy importante que dentro de esta práctica de la aceptación de nuestro primer paso, de situaciones que a veces están fuera de nuestro control, pues es decir, esta situación está fuera de control y no me siento a gusto. Al contrario, esta situación me está causando el síndrome de los tecolines, o sea, la ansiedad, la angustia y la desesperación. Y cuando algo me está causando ansiedad, es que mi mismo dolor y mi misma emoción me está diciendo, eso no te va a traer buenos resultados, ¿ok? O esa situación no está de acuerdo a tu nivel de estabilidad emocional. También es muy importante que dentro de la aceptación yo entienda y acepte que no somos víctimas o que no soy víctima. ¿Y cómo puedo comprender esto de que no soy víctima? Cuando acepto mi impotencia ante los demás, me hago un poco más fuerte, ¿sí? Para cuidar de mí misma. Eso me da fortaleza. Y a ustedes también, yo creo que en la práctica del primer paso les ha dado fortaleza, ¿sí? El aceptar la impotencia ante otras situaciones. Dice, cuando comenzamos a cuidar de nosotros mismos, comenzaremos a vivir una vida propia y plena, ¿sí? Y solamente nos corresponde a nosotros, solamente a mí me corresponde vivir una vida plena, porque yo no dependo de que las personas me traten bien para estar plena. Yo no dependo de tener un hombre a mi lado para sentirme plena. Yo no dependo de una situación económica para sentirme plena, ¿sí? Yo dependo de la sanidad mental mía, ¿sí? Yo dependo de esta capacidad que me ha dado el programa para solucionar mis problemas. Dependo totalmente de Dios. Y al depender totalmente de Dios, me deslinda absolutamente de querer tener el control de todo y de todos, ¿sí? Cuando yo acepto esta parte, me hace fuerte. Todos los que practicamos el primer paso nos hace fuerte. Hace unos días, hace más de 6 meses, estuve platicando con Julio César Chávez, ustedes lo conocen. Él decía, Lupita, yo fui campeón mundial de box. El mejor, para mí es el mejor, porque a mí me encanta el box. Para mí ha sido el mejor. Y él me decía muy claramente, a todos les gané. Sí, me subí al ring, pero ante el único que me tuve que derrotar, ante el único que tuve que rendirme, fue ante el alcohol y la droga. Sí. ¿Y por qué ganamos? Él lo dijo también. ¿Por qué ganamos? Porque cuando aceptamos nuestra impotencia, ¿sí? Cuando aceptamos que no podemos, nos hacemos más fuertes. Y nos hacemos más fuertes porque es cuando buscamos la ayuda de otras personas que saben mucho más que nosotros y que tienen la experiencia. Por eso, cuando aceptamos, ¿sí? Cuando nos rendimos, cuando buscamos ayuda, nos hacemos mucho más fuertes. Porque finalmente lo que nos estaba tirando, ¿sí? Lo que no nos permitía aceptar, ya no tiene poder sobre nosotros. Este control, porque sobre todo, no me dejarán mentir ustedes, pero el control que creemos tener es solamente mental, ¿sí?
Y luego cuando llega alguien y nos mueve el tapete y nos tira, y dice, ay caray, no tenía el control, ¿sí? O sea, y hasta da pena porque no tenía el control de mis hijos, hicieron lo que les dio su rechingada gana, ¿sí? Finalmente también se convirtieron en adictos, ¿no? Es que no tenía el control y nunca lo vamos a tener. Y lo contrario de eso es aceptar, ¿sí? Aceptar que yo no puedo. Y es un acto de humildad. La aceptación es un acto de humildad. Y la humildad es una actitud que se practica en el primer paso. Y bueno, hay un dicho que dicen los alemanes: la práctica hace al maestro. Y si yo practico constantemente la humildad, ¿sí?, para aceptar situaciones que no están a mi alcance, me convierto en la maestra de la humildad, ¿sí? Si yo quiero hacerme maestra del resentimiento, pues practico el resentimiento constantemente, ¿no? Si quiero hacerme la maestra de la manipulación, pues sigo practicando la manipulación. Si quiero hacerme la maestra de la tolerancia, pues practico constantemente la tolerancia. Acuérdense, compañeras, la práctica hace al maestro, ¿sí? ¿De qué tengo que decidir en estas 24 horas? Porque gracias a Dios tenemos un programa de 24 horas. Y este programa de 24 horas nos lleva a ocuparnos del solo por hoy, ¿sí? Solo por hoy disfruto de que mis hijos no estén consumiendo drogas. Solo por hoy disfruto de que yo estoy en el programa, de que tengo un servicio, de que me gusta mi servicio, de que me levanté, fui a hacer ejercicio. Solo por hoy hasta disfruto del problema que tenga que resolver, porque para eso se requiere también buena actitud, ¿sí? Hay tantas circunstancias que en el pasado yo no hubiera podido solucionar, pero hoy las veo como algo que es pasajero y es aprendizaje, ¿sí? El aprender constantemente de las personas que son mis maestros de paciencia y de tolerancia, porque eso es lo que han venido a hacer a mi vida. Ha habido personas que, por ejemplo, híjole, me han dado tanto problema, pero al final de cuentas, digo, es mi maestro de paciencia y tolerancia. Y agradecer por el crecimiento que me otorga la persona a la que le estoy teniendo paciencia y tolerancia, pues el corazón agradecido es un corazón feliz. Y obviamente que es algo que digo, gracias a Dios lo aprendí, gracias a Dios lo estoy trascendiendo, gracias a Dios lo estoy superando. Y cuando lo supero, es como les decía aquí a mis compañeros, es como estar jugando videojuegos, game over, y luego te dice bienvenido al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la siguiente etapa, la siguiente situación o la siguiente circunstancia que tenemos que aprender a superar. Y solamente por 24 horas, ¿sí? Yo he aprendido y he aceptado a través del programa que no puedo controlar mi futuro porque ni siquiera existe, es incierto, el futuro es incierto, no existe. Pero la locura de una adicta como yo es planear el chingado futuro, ¿no? Cuando ni siquiera existe. O querer cambiar el pasado, ¿no? La locura de querer cambiar el pasado a través de tener una máquina del tiempo, como en Volver al Futuro, como me encantaba esa película, y yo me quería meter ahí con el profe y cambiar lo que yo hice mal para que no me fuera tan mal y hoy no tuviera que ser una chingada adicta y no tuviera que estar en una junta de Alcohólicos Anónimos y no tuviera que estar donde tengo que estar. Porque así era al principio para mí. El dolor más grande es aceptar de que tengo una enfermedad y que mi enfermedad es crónica y que es una enfermedad que jamás se va a curar. Y ojalá que ustedes como familia también lo entiendan. Cuando la familia aprenda a ver la adicción como una enfermedad, pues se va a dar cuenta de que hay medicina para la enfermedad. Cuando la familia entienda que la codependencia es una enfermedad y de que también hay un medicamento y un tratamiento, ¿sí?, que es el programa de Al-Anon,
y para nosotros el programa de Alcohólicos Anónimos, y que nos tomemos ese medicamento cada 24 horas y que dependemos de este medicamento cada 24 horas. En primer lugar, el primer paso, la aceptación, la admisión, la rendición y humildicina. Humildicina en la mañana, ¿sí? Humildicina a mediodía y humildicina antes de dormirse. Porque muchas veces a mí me pasaba que yo me quería dormir toda encabronada y casi ladrando y todo el tiempo, ¿no? Y aprendí a tomarme la humildicina antes y decir, ¿sabes qué? Creo que en la mañana te grité muy fuerte, creo que te cargué la mano en cuanto al servicio, pues quiero irme tranquila a dormir y pues pedirte una disculpa y pues mañana me empeñaré a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Pero cuesta trabajo. Pero es un hábito también, ¿sí? Sí cuesta trabajo, y más para una mujer como yo tan empoderada. No soy feminista, pero yo me sentí una mujer tan empoderada que yo decía, no, hombre, yo ¿por qué tengo que pedirle disculpas a fulanito? Y además a mis hijos, ¿por qué? Pues si soy la mamá y ellos tienen que hacer lo que yo digo, porque pues así mi jefa me enseñó, ¿sí? Y así son las cosas, y te tragas esto aunque no te guste, y te pones esto aunque no te guste, y te vas a la escuela con la falda abajo de las rodillas. Y cuando yo salía de la casa, a la siguiente esquina me enrollaba la falda para que se viera como minifalda arriba de las rodillas, ¿sí? Y muchas cosas así. Entonces, de cualquier manera, en cualquier situación, yo siempre me regreso a mi primer paso, ¿sí? Por eso el primer paso está en el primer escalón. Si yo aplico mi primer paso, por lo tanto puedo practicar mi segundo paso. Y mi segundo paso me lleva a entender. Qué maravilloso es nuestro programa. Fíjense, mi segundo paso me lleva a entender que mi juicio está alterado. Que mi juicio está torcidito porque pienso de una manera obsesiva, compulsiva y todo lo que termina en IVA, ¿sí? Por lo tanto, mi segundo paso me dice que un poder superior, que si yo creo en un poder superior a mí, ¿sí? A mí, no que yo me siga creyendo la diosa de mi propio universo, sino que si yo creo en un poder superior a mí misma, ese poder superior me puede devolver el sano juicio, ¿sí? Y la clave es creer que Él puede devolverme el sano juicio y querer que Él me lo devuelva, ¿sí? Dos acciones en el segundo paso. Creer que Él puede y querer que Él pueda, ¿sí? Porque muchas veces creo que Él puede nada más, pero no quiero. ¿Por qué? No quiero porque, pues voy a perder el control, ¿no? Y a mí como adicta me enferma no tener el control de las cosas. Me enferma no querer actuar como a mí me gustaría actuar, gritar, golpear puertas, aventar platillos voladores, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero en los grupos de acá, de COFOE, sí pasa, ¿eh? Y luego, el tercer paso, que para mí es maravilloso, ¿sí? Todo lo que yo pienso está alterado. Todo este juicio y prejuicio que yo tengo sobre solucionar las cosas a mi manera, ¿sí? Está fuera de control para mí. La voluntad es una facultad que tenemos todos los seres humanos. Y afortunadamente en nuestro programa se le llama buena voluntad. Y el tercer paso a mí me indica que tengo que tomar esa llave de la buena voluntad y de abrir esa puerta que me lleva hacia el camino de la fe que obra, ¿sí? Y que yo puedo abrirla del tamaño que yo quiera, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que dependiendo del trabajo en la buena voluntad va a ser el resultado. Entonces, yo he aprendido a través de la práctica del programa a ser constante y abrir cada vez un poquito más esa puerta, ¿sí? El desarrollo espiritual no depende de rezar el Santo Rosario, no depende de ir a misa diario, de comulgar, ¿sí? El desarrollo espiritual en el programa depende de que yo practique todos los principios de los 12 pasos, de las 12 tradiciones y de los 12 conceptos para el servicio, ¿sí?
Entonces, solamente en este proceso que yo he tenido y en mi experiencia con la aceptación, es que yo tengo las herramientas necesarias en el programa para dejar de limitarme a crecer y a desarrollarme espiritualmente. Yo soy la que me pone los límites. Fíjense qué estúpida era yo. Yo fumaba, todavía a mis 4 años fumaba, y por eso les digo que me ocupé de otras cosas. Fumaba 2 cajetillas diarias, pero cuando empecé a aplicar el programa, aceptando, primer paso, acepto que yo no puedo controlar mi manera de fumar, ¿sí? Segundo paso, ayúdame, tú puedes, Señor, ¿sí? Yo creo que tú puedes ayudarme. Y en el tercer paso, dejé esa obsesión que tal vez algún día regresaría a mi mente. Y hasta el día de hoy no he fumado. Tengo más de 12 años sin fumar. Pero es por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Y todo el resultado del programa pues me ha llevado a una estabilidad emocional. Y yo sé que ustedes también lo pueden lograr. Y sé que muchas de ustedes ya lo lograron, ¿sí? Pero no se trata nada más de practicar el primer paso, sino de seguir todos los 11 pasos restantes. El primer paso es de aceptación, de admisión, de rendición. Pero hay que seguirle con los demás. Hay que hacer un cuarto y quinto paso. Hay que hacer un sexto y séptimo, por si quieren el sábado vamos a hacer uno aquí. Hay que hacer un octavo y un noveno. Hay que hacer una lista de reparación de daños. Y hay que reparar a quien tengamos que reparar daños para ser más plenas, para ser más libres, para tener menos crisis, para vivir nuestras etapas de una manera digna, ¿sí? Y pues bueno, creo que ya se terminó mi tiempo. Para mí es un honor que ustedes me permitan ser útil. Gracias. No sé si haya algún otro comentario. Gracias.